¿Cuál es la forma de ver a los ricos que nos mantiene pobres? ¿Cómo aprender de los errores de los ricos que nos van a ayudar a tener una mejor vida? ¿Cuál es el mito de Hollywood que muchos nos compramos y que nos llevan a una vida infeliz? ¿Y cuál es la diferencia entre la abundancia financiera y la paz financiera? En este video hablaremos de Dominguero, un joven y talentoso muchacho que nos muestra la vida de los ricos, los automóviles, la vida fastuosa y exótica y de cómo eso puede afectar tu futuro financiero. Hola, mi nombre es Carlos Devis, soy inversionista en bienes raíces. Empecé muy joven vendiendo corbatas en las calles de Bogotá. He ganado millones de dólares, he perdido, he dormido en el piso, he tenido mansiones, me he quebrado y vuelto a salir varias veces en mi vida. Y como verás, tengo poco pelo y los pocos son blancos porque he tenido todo tipo de experiencia. En este momento vivo bien. Tengo un negocio con mi esposa en el que podríamos realmente vivir en cualquier lugar del mundo en forma tranquila. Tengo ingresos pasivos suficientes para mantener el nivel de vida que tenemos y seguramente si tuviera 10 millones de dólares viviría igual a lo que vivo ahora. Y hoy quiero hablarte de Dominguero. Cuando empecé a crecer mi canal en abril de este año, y lo tenía desde antes, empecé a buscar canales exitosos y encontré a este muchacho, creo que es español, talentoso, quien cuenta que era mesero y se convirtió en un youtuber muy exitoso con más de 2 millones de suscriptores en su canal. Es increíble lo que ha logrado. Su canal es exitoso mostrando la vida de personas muy ricas en Dubái, en México y en otras partes, sus mansiones, sus yates, sus aviones privados, sus automóviles increíbles, y muestra cómo son los días de estas personas. A mí me parece interesante desde el punto de vista de curiosidad, cómo viven, qué hacen, cómo pueden gastar tanto dinero, cómo lo hacen. Este muchacho Dominguero me parece con grandes méritos y yo quiero reconocer su talento, su capacidad de lucha, su flexibilidad, porque hacer lo que está haciendo es muy meritorio y ha creado un canal muy grande, ha llegado a personas muy exitosas y ha creado un estilo de comunicación que es un show muy interesante. Yo he visto algunos de sus videos y que me parece interesante, que me parece que tiene muchos elementos teatrales y lo hace muy bien, que hace atractivo su canal. Yo quiero hablar desde el punto de vista de educación y sé que a algunas personas no les va a gustar lo que yo estoy diciendo, pero yo lo que quiero es que esas personas que escuchen esto no cometan los errores que yo cometí. Porque cuando yo era joven, yo comencé de muy pobre a ganar mucho dinero. Y yo no quería estar en la pobreza. Y mi familia estaba en una situación increíble. Mi papá estaba en el alcoholismo, se había ido de la casa. Yo desde el segundo de secundaria tenía que pagarme los estudios trabajando en la calle para ayudar a mi mamá y a mis hermanos. Tenía que caminar kilómetros para tomar un bus y yo no quería ser pobre. Yo dije, yo quiero vivir diferente. Yo no puedo vivir con las limitaciones financieras que yo he tenido como niño. Y me comprometí, salí de la universidad y con esa tenacidad, era como un bruto, como un burro, salí adelante, me convertí en abogado y después en empresario y empecé a ganar dinero y empecé a ganar mucho dinero, mucho más del que yo soñaba. Pero ¿qué es lo que ocurrió? Que yo tenía ese mito de Hollywood que había comprado, que la riqueza era la apariencia, que era más importante el símbolo de la riqueza que la paz financiera. Y empecé a comprar casas grandes, que me costaba esfuerzo para pagar la cuota, pero yo pago esta casa porque yo puedo ganar. Automóviles lujosos, a viajar. Ahora todo el mundo viaja. Hace 30, 35 años viajar era difícil y yo viajaba, tenía una vida impresionante, pero cada mes era sufriendo para llegar al final del mes. Ahora, yo no estoy hablando que ese sea el caso de estas personas muy ricas que nos muestra el Dominguero. Y no sé qué tan ricas y qué tan sólidas sean sus negocios. Pero lo que sí sé es que cuando yo veo esos símbolos de riqueza, empiezo a creer que ser rico es impresionar a los demás. Que ser rico es aparentar.
que ser rico es ser mejor que el otro. Y eso me llevó a mí a quebrarme 3 veces en mi vida, aunque ganaba mucho dinero. Entonces yo sé que en el pensamiento de muchas de las personas, especialmente muchachos que ven esto, es como, yo quiero eso, me gustaría eso. Y es como que si no importa lo que yo tenga que hacer, porque es una vida maravillosa que yo me sueño con tener. Y eso nos lleva a tomar malas decisiones. Nos lleva a tomar caminos cortos, nos lleva a endeudarnos mucho más de lo que podemos, a hacer esfuerzos financieros para los cuales no estamos listos. He tenido la oportunidad en mi vida de conocer a personas con 10, 20, algunas personas 50, 100 millones de dólares. Y mi experiencia es que esas personas no son de Maseratis, ni son de Ferraris, de carros lujosos. Todo lo contrario, son personas que si tú las ves, son personas sencillas, modestas, que tienen una casa quizás buena, pero que no son personas que están mostrando ni impresionando a todos los demás con eso. Pero hay otro aspecto que es mucho más importante para mí, que cuando yo pienso que la riqueza y la felicidad me la da una casa grande y un automóvil lujoso, eso no es así. ¿Cuántas veces te ha ocurrido aún con tu mismo celular que vas y sacas y haces el esfuerzo para pagar tu celular y después de 2 meses te queda la cuota del celular y a lo mejor este modelo hubiera sido casi igual que el anterior, pero el esfuerzo financiero por ese, que es mucho mejor, no se justifica, solo nos queda la cuota de hacer eso, de ese viaje que hacemos, viajamos ahora y nos enajenamos y pagamos por meses o por años. O la tarjeta de crédito que la cargamos sin pensar en qué y después quedamos pagando ese precio, esa angustia durante semanas, meses o años. Y no solo eso, sino marcando nuestra vida financiera para siempre. A mí me encanta el dinero, a mí me gustan los negocios. Y yo no estoy hablando de puritanismo, porque en últimas a mí me gusta la vida buena, yo gano muy bien. Me gusta ir a un buen restaurante, me gusta vivo junto a un lago y mi casa es cómoda, es funcional y no la cambiaría. Y es lo que a mí me gusta, porque no vivo para mostrar, sino para mí lo más importante es la paz financiera. ¿Qué es lo que yo veo de una persona que crece financieramente en forma sólida? Que lo hace paso a paso, que tiene paciencia para crecer financieramente, que valora lo que tiene. Porque cuando yo miro a esos ricachones así, me siento, uy, es que yo no puedo. Estoy diciendo, yo no soy capaz, yo soy una pulga junto a esa persona. Cuando eso no es cierto, muchos de ellos empezaron como tú o como yo. Lo que ha hecho que ellos lleguen a donde lleguen, los que tienen fortunas sólidas, que lo han hecho paso a paso. Otro aspecto importante que quiero recalcar, que no lo vemos mucho en los videos de Dominguero y que para mí es fundamental, es la familia. ¿Para qué me sirve una casa grande o una mesa lujosísima si estoy solo? Si no están mis seres queridos, si no puedo compartir una cena con las personas que me quieren, si no puedo salir a disfrutar con las personas que yo quiero, con amigos, y yo puedo construir mis relaciones cercanas con el dinero. Pero yo tengo que construir mi relación, no solamente darles, yo tengo dinero a las personas que están cerca a mí, sino construir, ser humilde con ellos, darles de mí, no de lo que tengo, compartir de lo que soy y recibir de ellos, porque de nada sirve una relación si yo solo estoy dando y no estoy recibiendo. Y recibir es ser vulnerable. Entonces, me parece fenomenal ver la vida de los ricos. Me parece fenomenal aprender cosas curiosas de los automóviles que son juguetes, porque en última son juguetes costosísimos. Mirar las mansiones por dentro me parece una curiosidad increíble. Eso es un símbolo. Si yo tengo la conciencia de que lo que yo tengo en ese momento me va a llevar a lograr lo que yo quiero, si yo lo hago con calma, y que lo más importante no es la cáscara, es lo que hay por dentro. Y que yo puedo lograr una vida de abundancia en la que puedo viajar, en la que puedo ir a restaurantes que yo quiero, en la que puedo darle a mi familia lo que yo quiero, pero en últimas, hacer más importante mi paz que la apariencia. Entonces, Dominguero, te felicito por eso que has logrado, por tantas puertas que has abierto, por sembrarle, porque yo sé que en tus videos tú le preguntas a la gente y enfatizas que a ti te ha tocado muy fuerte, que ha sido muy difícil lucharlo y que estás tratando de crear tu vida financiera y sé que vas a llegar muy lejos. Pero en últimas, recuerda que tú tienes la capacidad de sembrar ilusiones. Cuando a la persona les dices, esto es lo que puedes lograr, pero camina paso a paso y mantén tus valores y tus principios, porque de nada sirve ganar el partido de fútbol si yo compro al árbitro. Lo delicioso no es el dinero, es el proceso, es la aventura de construirlo.
Lo importante no es el dinero, es la paz. Bueno, esta fue una reflexión, la hice, que es mi experiencia, estés de acuerdo o no, estás en tu derecho, lo hago con el mayor respeto a Dominguero, a las personas que miran estos videos, pero solamente una reflexión para que muchos de ustedes no cometan esos errores que me costaron sufrimiento emocional y años de muchas angustias innecesarias. Entonces te invito a que me des tus comentarios, que te suscribas a mi canal, en donde tengo muchos videos de cómo construir paz financiera, tu abundancia financiera con bienes raíces. No importa tu situación, entre más dura sea tu situación, entre más difícil sea tu situación, lo que me dice eso es que tienes más fuerza, que tienes más capacidad de lograr lo que tú quieres.